En 1974, el gobierno federal le dijo a los estadounidenses que dejaran de recolectar agua de lluvia. Dijeron que alteraba el ciclo del agua. Dijeron que era peligroso. Dijeron que pertenecía al Estado. Tu abuelo siguió haciéndolo de todos modos, llenando esos tanques galvanizados detrás del granero, igual que lo había hecho su padre antes que él. Y aquí está la parte de la que nadie habla. Hoy en día los científicos dicen que la recolección descentralizada de agua de lluvia en realidad reduce las inundaciones y el agotamiento de las aguas subterráneas. El gobierno estaba completamente equivocado. El número 7 de esta lista fue clasificado como un riesgo para la salud pública en 1968. Hoy, los CDC reconocen discretamente que ese método es más eficaz que lo reemplazó. El número 14 fue prohibido completamente en 3 estados. El grupo de presión que impulsó esa prohibición estaba financiado totalmente por compañías de servicios públicos que podían perder millones. Estos 25 trucos no fueron abandonados porque dejaran de funcionar. Fueron abandonados porque alguien se hizo rico cuando tú los olvidaste. Tus abuelos construyeron sus vidas, formaron familias y sobrevivieron a desastres usando conocimientos que tardaron siglos en desarrollarse. Luego, una generación de regulaciones, publicidad corporativa y planificación suburbana lo borró todo en 30 años. Antes de empezar, suscríbete. Lo que estás a punto de aprender no es fantasía de supervivencia, es historia estadounidense. Comencemos la cuenta regresiva. Número 25, recolección de agua de lluvia con desviadores de barril. Antes de que existieran las facturas de agua municipales, tu bisabuelo construyó una red de canaletas de madera y jarras de arcilla, que capturaban cada gota que caía sobre el techo de la granja. Una sola pulgada de lluvia sobre un techo de 1000 pies cuadrados puede generar más de 600 galones de agua. Él lo sabía como sabía el ángulo del sol. Un buen verano llenaba las cisternas y duraban hasta septiembre. El truco estaba en el desviador de primera descarga, un tubo simple que permitía que el primer flujo sucio no entrara al tanque, dejando pasar solo el agua limpia después. Él lo construyó con láminas de metal dobladas. Tú puedes hacerlo con apenas $2 en PVC. Colorado, Utah y varios otros estados restringieron o incluso prohibieron esta práctica durante décadas, citando leyes de derechos de agua. Pero en 2016 Colorado la legalizó discretamente hasta 110 galones. Utah hizo lo mismo. Las restricciones están desapareciendo porque el método funciona y siempre ha funcionado. Un hogar que recolecta agua de lluvia para riego de jardín puede reducir el consumo de agua exterior en un 40%. Tu abuelo no necesitaba un estudio para saberlo. Tenía un agosto seco y un tanque lleno. Número 24, la despensa subterránea. Sin electricidad, sin costos de refrigeración, una temperatura constante de 35 a 40 grados durante todo el año, simplemente cavando 8 pies en una ladera. Tu abuela almacenaba zanahorias, nabos, papas, manzanas y alimentos en conserva en un sótano excavado a mano, que mantenía la comida en buen estado desde octubre hasta mayo, sin usar un solo kilovatio. El truco estaba en controlar la humedad. Enterrar los vegetales de raíz en arena húmeda. Colgar las hierbas secas de las vigas del techo. Mantener las manzanas separadas de todo lo demás, porque liberan etileno y hacen que los otros alimentos maduren demasiado rápido. Ella lo sabía. Todas las mujeres de granja lo sabían. Un sótano bien construido puede conservar alimentos durante 6 a 8 meses, sin ningún costo de funcionamiento. Hoy en día los códigos de construcción en muchos condados exigen permisos para cualquier estructura subterránea, incluso una que cabes tú mismo en tu propia propiedad. El proceso de permisos puede costar más que el propio sótano. Tus abuelos nunca pidieron permiso para almacenar su propia comida. Número 23. Conservación de semillas de polinización abierta. Cada otoño tu abuelo caminaba por el jardín con una bolsa de papel y recolectaba semillas, tomates, frijoles, calabazas, maíz. Las extendía sobre papel de periódico, las dejaba secar durante 2 semanas y luego las guardaba en sobres etiquetados en un lugar fresco y seco. La primavera siguiente, esas semillas crecían y crecían fieles, idénticas a la planta madre, porque eran variedades de polinización abierta desarrolladas a lo largo de generaciones. Para 1970, las empresas de semillas comenzaron de manera silenciosa a reemplazar estas variedades por híbridos F1,
que producen semillas estériles en la segunda generación. Para 1990, las pequeñas empresas regionales de semillas estaban siendo compradas a un ritmo de decenas por año. Hoy un puñado de corporaciones controla más del 60% del suministro comercial de semillas a nivel global. Plantar semillas transgénicas patentadas y guardarlas para volver a sembrar es técnicamente un delito federal. Tu abuelo nunca necesitó una licencia para cultivar alimentos a partir de su propia cosecha. Hoy existen bibliotecas de semillas en los 50 estados creadas específicamente para preservar este conocimiento. Úsalas. Número 22. Sacrificio de animales en el patio trasero. En 1952, si tu familia criaba cerdos, los sacrificaban ustedes mismos en noviembre, cuando el clima empezaba a enfriarse. Un cerdo de 250 libras producía jamones, tocinos, salchichas, manteca, chicharrones, queso de cabeza y morcilla. Todo el vecindario participaba. Todos trabajaban. Nada se desperdiciaba. Las ordenanzas municipales comenzaron a prohibir el sacrificio en patios traseros en las décadas de 1960 y 1970, supuestamente por razones sanitarias. Pero los inspectores rara vez aparecían en los mataderos comerciales donde las condiciones eran realmente horribles. Las leyes apuntaban a los pequeños productores que eran competencia directa de las grandes industrias cárnicas. La técnica que usaba tu abuelo, un solo disparo bien colocado, o un perno cautivo seguido de una sangría inmediata, es en realidad el método más humano y sanitario disponible. Más de una docena de estados todavía permiten explícitamente el sacrificio a pequeña escala para uso personal. Consulta las regulaciones locales. Este conocimiento vale la pena conservarlo. Número 21. La manteca de cerdo como la única grasa de cocina que necesitas. Primer cambio de patrón. Cuando Crisco se lanzó en 1900, Procter & Gamble gastó lo que hoy equivaldría a millones de dólares para convencer a los estadounidenses de que su aceite de semilla de algodón hidrogenado era más limpio, más seguro y más moderno que la manteca de cerdo. Contrataron economistas del hogar, publicaron libros de cocina, donaron a iglesias. Lo que no te dijeron es que la hidrogenación produce grasas trans. La FDA finalmente prohibió por completo las grasas trans en 2018 después de décadas de evidencia que las vinculaban con enfermedades cardíacas. Tu abuela preparaba su propia manteca a partir de grasa de cerdo, en una olla pesada sobre la estufa de leña. La colaba en recipientes y se conservaba durante meses a temperatura ambiente. La manteca de cerdos criados en pastoreo contiene una cantidad significativa de vitamina D. Su punto de humo es más alto que el del aceite de oliva, y su sabor es incomparable para galletas, masas de pastel y pollo frito. Tiramos la grasa buena para comprar la peligrosa. Y la industria que nos vendió la peligrosa financió la investigación que nos dijo que la manteca era el problema. Hoy algunos de los científicos de alimentos más respetados del país están empezando a decir que tu abuela tenía razón. El agua gris es el nombre que se le da al agua que sale por el desagüe después de lavar los platos. Contiene un poco de jabón y algunos restos de comida y no es realmente peligrosa. Nuestros abuelos a menudo la dirigían directamente al jardín, a través de una tubería sencilla, y a los árboles frutales no les importaba de dónde venía el agua. Las regulaciones federales y de muchos estados clasifican el agua gris de forma distinta al agua negra que es el desecho del inodoro. Durante décadas, los códigos locales las agruparon juntas, exigiendo que toda el agua del hogar fuera enviada al sistema de alcantarillado municipal. En estados propensos a la sequía, eso significaba que agua perfectamente reutilizable era tratada, procesada químicamente y bombeada de vuelta con un enorme costo energético. Arizona fue pionero al legalizar sistemas simples de agua gris en 1994, y California le siguió. El truco que usaban nuestros abuelos, una válvula de 3 vías y una tubería perforada enterrada en el jardín, hoy es legal en la mayoría de los estados del oeste si se hace correctamente. Puede reducir el consumo de agua exterior a la mitad, y cuesta menos de $30 instalarlo. Número 19. El ahumadero. Cada granja tenía una pequeña estructura de madera o piedra, donde jamones, tiras de tocino, salchichas y pescado colgaban de ganchos de hierro sobre un fuego lento de madera de nogal o manzano. El ahumado en frío a temperaturas por debajo de los 90 grados conservaba la carne mediante acción química
ya que el humo depositaba compuestos antimicrobianos directamente en la carne. El ahumadero de tu bisabuelo mantenía la carne de cerdo comestible durante un año entero sin refrigeración. Hoy en día, los códigos de construcción exigen permisos para cualquier estructura exterior permanente. Las normas contra incendios restringen el uso de fuego abierto en la mayoría de los condados. Algunos departamentos de salud han declarado la carne ahumada en casa como un alimento prohibido para la venta. Pero en tu propia propiedad para tu propia familia, la práctica sigue siendo legal en la mayoría de las jurisdicciones. La técnica es específica. Necesitas una caja de fuego separada conectada por un conducto para que el humo se enfríe antes de llegar a la carne. Necesitas madera dura, no madera blanda que produce resinas tóxicas. Necesitas un termómetro. Tu abuelo aprendió esto de su padre, y podía hacerlo casi dormido. Este conocimiento estuvo a punto de desaparecer con su generación. Número 18. Recolección en tierras públicas. Segundo cambio de patrón. En 1897 Content Reference, o ICT, 0, Index de Acero, ayudó a establecer el Sistema Nacional de Bosques, en parte para proteger tierras que los estadounidenses comunes habían recolectado durante generaciones. Para 1950 familias en los Apalaches, los Ozarks y el noroeste del Pacífico seguían recolectando rampas, colmenillas, pawpaws, nueces de nogal y moras en bosques públicos como algo completamente normal. Luego llegaron las regulaciones límites de recolección, requisitos de permisos, zonas designadas. En algunos parques nacionales recoger una sola flor silvestre es técnicamente ilegal. Las reglas estaban pensadas para recolectores comerciales, pero su aplicación terminó afectando también a familias de subsistencia que llevaban más de 100 años dependiendo de esas tierras. Tu abuela sabía qué plantas eran seguras porque lo aprendió de su propia abuela. Ese conocimiento, qué hongos, qué bayas, qué raíces, no es intuitivo. Requiere transmisión directa de persona a persona. Donde ese conocimiento sobrevivió, las familias comen mejor y más barato. La mayoría de los bosques nacionales permiten la recolección para uso personal de hasta 2 galones por día de bayas, nueces y hongos sin necesidad de permiso. Lee las regulaciones específicas de tu bosque y luego ve. Número 17. La letrina. Antes de que la plomería interior llegara a las zonas rurales de Estados Unidos, la letrina era lo estándar. Una letrina bien gestionada, ubicada correctamente y mantenida con una capa de cal o ceniza después de cada uso, es un sistema de saneamiento funcional que no produce aguas residuales, no requiere agua y no genera contaminación hídrica. Tu bisabuela la usó toda su vida y nunca lo cuestionó. El libro, The Humanure Handbook, escrito por Content Reference, o ICT, 0, Index 0. Y ahora en su 4ª edición documenta la ciencia detrás del compostaje seguro de desechos humanos, convirtiéndolos en compost para jardín libre de patógenos, mediante un proceso de compostaje termofílico de alta temperatura. Cuando se hace correctamente, el resultado es un material más seguro que los lodos de alcantarillado municipales, que a menudo están contaminados con residuos farmacéuticos y químicos industriales. Los códigos de salud locales en la mayoría de los condados exigen conexión a un sistema de alcantarillado o a un sistema séptico aprobado y prohíben los inodoros de compostaje sin un permiso específico. Muchos estados ahora ofrecen vías de permiso para sistemas aprobados. El principio fundamental, que los desechos humanos son un recurso y no un peligro, es algo que tus abuelos entendían sin necesidad de ningún marco regulatorio que se los dijera. Número 16. Apicultura en el patio trasero. Las abejas necesitan ayuda ahora mismo. El trastorno de colapso de colonias ha eliminado aproximadamente el 30% de las colonias de abejas gestionadas cada año desde 2006. La causa es compleja, involucra pesticidas, pérdida de hábitat, parásitos y la agricultura de monocultivo. Tu abuelo criaba abejas en cajas que él mismo construía con tablas de pino y láminas de metal. Cosechaba miel en septiembre, dejaba suficiente para que la colonia sobreviviera el invierno y vendía el excedente en frascos de vidrio al borde de la carretera, sin registros, sin inspecciones, sin permisos. Hoy en día la mayoría de las ciudades exige registrar la ubicación de las colmenas, mantener distancias mínimas respecto a los límites de propiedad y, en algunos casos,
notificar o incluso obtener el consentimiento de los vecinos. Estas reglas han hecho que la apicultura urbana sea lo suficientemente complicada como para que muchos abandonen la idea. Mientras tanto, la población de abejas sigue colapsando. La técnica no ha cambiado. Colmena Langstroth, ahumador, velo protector y paciencia. Lo que tu abuelo sabía instintivamente sobre el ritmo de la colmena, el sonido de una colonia sana, el olor del propóleo y la cera está disponible en cada biblioteca del país. Mantener 2 colmenas en tu patio trasero es uno de los actos más subversivos de restauración ecológica, al alcance de cualquier persona común. Número 15. Leche directamente de la vaca. Tercer cambio de patrón. La regulación de la leche cruda es el ejemplo más claro de captura regulatoria en la historia alimentaria de Estados Unidos. En 1987 la FDA prohibió por completo la venta interestatal de leche cruda. Para el año 2000 más de 20 estados habían prohibido o restringido severamente su venta, incluso dentro del propio estado. La razón oficial fue el riesgo de patógenos. El verdadero impulsor fue el lobby de la industria láctea, que había invertido fuertemente en infraestructura de pasteurización y necesitaba eliminar la competencia a pequeña escala. Esto es lo que realmente muestra la ciencia. La pasteurización elimina bacterias beneficiosas y enzimas junto con las dañinas. Estudios realizados en Suiza, Alemania y Finlandia demuestran de forma consistente que los niños criados consumiendo leche cruda de vacas sanas conocidas presentan tasas significativamente más bajas de asma y alergias que aquellos que consumen leche pasteurizada. Un estudio de 2015 publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology encontró que este efecto era fuerte y consistente. Tu abuela ordeñaba su vaca cada mañana y alimentaba a sus hijos con esa leche en cuestión de horas. La vaca estaba sana porque ella podía verla todos los días. El riesgo era y sigue siendo manejable con prácticas básicas de higiene y cuidado animal que cualquier agricultor competente conoce. Hoy 31 estados permiten alguna forma de venta de leche cruda, a menudo mediante acuerdos de copropiedad del ganado. Este conocimiento vale la pena tenerlo aunque el acceso sea complicado. Más allá del riego del jardín, tus abuelos construían sistemas de filtración cerámica que convertían el agua de lluvia recolectada del techo en agua potable. El filtro lento de arena es una tecnología que se remonta a la década de 1820. Utiliza capas de grava arena y organismos biológicos para eliminar patógenos sin necesidad de productos químicos ni electricidad. Era tan eficaz que las ciudades lo usaban como método principal de tratamiento de agua, hasta que la cloración se volvió estándar en la década de 1920. Un filtro de arena lenta bien construido hecho con 2 barriles de grado alimenticio y unos $40 en materiales puede procesar hasta 50 galones por día y producir agua que cumple o incluso supera los estándares municipales en cuanto a patógenos. Tu abuelo construyó el suyo con concreto y arena de río. Nunca necesitó pagar una factura de agua. Las normativas de agua potable exigen desinfección química en los sistemas municipales. Sin embargo, un pozo privado en tu propia propiedad no tiene ese requisito. El diseño del filtro está disponible libremente en múltiples escuelas de ingeniería y organizaciones sin fines de lucro que lo utilizan en proyectos de desarrollo internacional. Funciona, y siempre ha funcionado. Antes de la refrigeración mecánica, el hielo se recolectaba de estanques congelados cada enero y se almacenaba en casas de hielo subterráneas, empaquetado con acerrín como aislamiento. Una casa de hielo bien construida aproximadamente a 8 pies bajo tierra y con un grueso recubrimiento de acerrín, mantenía grandes bloques de hielo sólidos desde febrero hasta agosto. Tus bisabuelos utilizaban ese hielo para conservar mantequilla, crema y carne durante todo el verano. La técnica requiere un invierno frío, una fuente de agua limpia y trabajo físico. Se cortaban bloques de 18 pulgadas de espesor con sierras especiales, se transportaban en trineo y se apilaban firmemente con acerrín de la serrería más cercana. Si se almacenaba correctamente un bloque de 300 libras, perdía solo unos pocos centímetros al mes. El conocimiento de cómo construir una casa de hielo prácticamente ha desaparecido de la memoria práctica estadounidense. Sobrevive en registros históricos, archivos del Farmer's Almanac y en algunos museos de historia viva. En un escenario donde la refrigeración mecánica falla,
La casa de hielo marca la diferencia entre conservar alimentos o perderlos. La técnica en sí no tiene barreras regulatorias. Nadie prohibió el hielo. Número 12. Gasificación de madera como combustible. Esto suena a ciencia ficción. No lo es. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la gasolina estaba racionada a miles de vehículos en Europa, funcionaban con gas de madera, una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono, producida al calentar madera en un entorno con poco oxígeno. El gas se introducía directamente en el carburador del motor. Camiones tractores e incluso algunos automóviles funcionaron así durante años. La generación de tu abuelo conocía esta tecnología. Los planos fueron publicados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias Content Reference, WICIT, 0, Index, CERONA, tan recientemente como en 1989, en un documento llamado Construction of a Simplified Wood Gas Generator, que aún hoy puedes descargar desde sus archivos. Un vehículo modificado para funcionar con gas de madera puede recorrer aproximadamente 1 milla por cada libra de madera dura. La modificación implica instalar un gasificador, esencialmente, una cámara de combustión sellada, con un sistema de filtrado conectada a la entrada de aire del motor. Es mecánico, es legal, no requiere permisos especiales, y en un escenario de colapso prolongado de la red, la familia que tiene madera y un gasificador sigue en movimiento mientras todos los demás están detenidos. Tu abuelo entendía la autosuficiencia de una forma que nosotros hemos olvidado en gran medida. Número 11. Las hierbas como medicina. Cuarto cambio de patrón. La Asociación Médica Americana Content Reference, WICIT 0, Index CERONA, hizo un fuerte lobby a lo largo de principios del siglo XX para desacreditar la medicina botánica. El informe Flexner, de 1910, financiado por las fundaciones Carnegie y Rockefeller, que también tenían importantes inversiones en la industria farmacéutica, provocó el cierre de la mayoría de las escuelas de medicina en Estados Unidos que enseñaban medicina herbal y natural. Tu abuela mantenía un jardín en la cocina con plantas medicinales que su comunidad había utilizado durante generaciones. Preparaba jarabe de saúco para fortalecer el sistema inmunológico Milenrama, para detener hemorragias Yantén, esa hierba común del jardín, usado como cataplasma para astillas y picaduras, raíz de valeriana para dormir, y manzanilla para problemas digestivos en los niños. Nada de esto es magia. Todo tiene mecanismos de acción documentados que la fitoquímica moderna puede explicar. La FDA no permite que los herbolarios hagan afirmaciones médicas específicas, pero no puede hacer ilegales a las plantas. Tu abuela no hacía afirmaciones. Preparaba infusiones, cataplasmas y tinturas, y su comunidad era más saludable de formas que ningún producto farmacéutico individual puede replicar por completo. Antes de los contratistas con licencia, los permisos de construcción y las inspecciones, los estadounidenses construían sus propias casas y graneros usando una técnica llamada Raising Bee. La comunidad se reunía. La estructura se levantaba en un solo día. Cada persona aportaba lo que sabía y todos se iban bien alimentados. Una familia podía tener una casa sólida de estructura de madera en su terreno en una sola temporada usando este método. Hoy en día, los códigos de construcción exigen contratistas con licencia para prácticamente todo trabajo estructural. Existen permisos para autoconstructores en la mayoría de los estados, pero suelen ser complicados y a menudo requieren que vivas en la propiedad durante un periodo mínimo antes de poder venderla. Los códigos fueron creados en parte por seguridad y en parte para proteger a la industria de contratistas de la competencia. Las habilidades no han desaparecido. Existen escuelas de carpintería estructural en todo el país. Organizaciones como Natural Building Network enseñan técnicas como pacas de paja y construcción con tierra. Tu abuelo construyó su propia casa y esa casa duró 100 años. La regulación más importante que enfrentas son las distancias mínimas del terreno y los requisitos de tamaño mínimo. Conoce esos números. Todo lo demás es conocimiento técnico que se puede aprender. En 1940, casi todas las familias estadounidenses con un patio criaban gallinas. Los huevos no se compraban. Se recolectaban cada mañana de unas 12 gallinas que también comían restos de cocina, controlaban insectos y producían estiércol para el jardín. El sistema era cerrado, elegante y casi sin costo.
Para 1960, las leyes de zonificación en la mayoría de las ciudades estadounidenses prohibieron el ganado dentro de los límites urbanos. Estas leyes surgieron por quejas sobre olores y ruido, preocupaciones legítimas en zonas de alta densidad, pero se aplicaron de forma generalizada, terminando por hacer ilegales las gallinas en patios traseros, incluso en suburbios, donde no existía esa densidad. El movimiento moderno de cría urbana de gallinas ha revertido gran parte de esto. Más de 150 ciudades en Estados Unidos permiten explícitamente pequeños grupos de gallinas ponedoras, generalmente entre 3 y 6 sin gallos, y con requisitos de distancia respecto a los límites de propiedad. Los huevos de gallinas alimentadas con restos de cocina y criadas en libertad contienen niveles significativamente más altos de ácidos grasos omega 3 y vitamina D que los huevos comerciales. Tu abuela conocía a sus gallinas por nombre. Tú también puedes. Número 8. La casa de manantial. El agua corriente proveniente de un manantial en la ladera recolectada en una pequeña estructura de piedra o madera mantiene una temperatura entre 40 y 55 grados Fahrenheit durante todo el año sin necesidad de refrigeración. Tu bisabuela colocaba sus recipientes de leche, mantequilla y las sobras de la cena en esa casa de manantial cada noche. La temperatura era más constante que la de muchos refrigeradores modernos. Construir una casa de manantial requiere un manantial, algo que no todas las propiedades tienen. Pero en zonas donde existen, la técnica funciona perfectamente sin electricidad, sin permisos y sin costos de mantenimiento más allá de mantener la estructura limpia. El agua del manantial debe ser analizada para garantizar su pureza, y cualquier oficina agrícola estatal puede hacerlo de forma gratuita. Los códigos sanitarios exigen refrigeración a 41 grados Fahrenheit o menos para el almacenamiento de alimentos comerciales. Pero tu casa de manantial privada solo sirve a tu familia y no tiene esa carga regulatoria. La técnica es gratuita, el agua es gratuita, el frío es gratuito. Tu abuela la usó hasta que tuvo un refrigerador y siempre decía que la leche sabía mejor antes. El envasado al baño. María, el método estándar de tu abuela para conservar tomates encurtidos, mermeladas y frutas hoy está oficialmente restringido por el USDA solo a alimentos con alta acidez. Los alimentos de baja acidez como frijoles, maíz, carne y la mayoría de los vegetales deben procesarse en olla a presión, porque solo las temperaturas más altas pueden destruir de forma confiable las esporas de Clostridium botulinum. El problema es que tu abuela envasó todo en baño María durante décadas y no mató a nadie. Lo hizo con habilidad, criterio y conocimiento transmitido por su madre. Sabía qué alimentos eran lo suficientemente ácidos para ser seguros. Reconocía las señales de un sellado defectuoso. Revisaba cada frasco. Esto no es un argumento en contra del envasado a presión. Tener una olla a presión vale completamente la pena. Pero el entorno regulatorio actual ha asustado tanto a la gente que muchos han abandonado por completo la conservación de alimentos, prefiriendo comprar productos enlatados de procesos comerciales, cuyos métodos están mucho menos bajo control personal que cualquier cosa que hacía tu abuela en su cocina impecable. Aprende ambos métodos, úsalos. Este conocimiento te pertenece. Número 6. Caza y trampas para la mesa. Antes de las regulaciones de manejo de fauna, antes de los requisitos de licencia, antes de los cursos obligatorios para cazadores, las familias estadounidenses cazaban y colocaban trampas porque necesitaban comer. Tu bisabuelo mantenía una línea de trampas en noviembre que le proporcionaba bisón, rata, almizclera, castor y conejos. La carne alimentaba a su familia. Las pieles pagaban la harina y la sal. Nada se desperdiciaba. Hoy en día las regulaciones de caza y trampas son extensas, a menudo costosas y varían enormemente según el estado. El principio básico que los animales silvestres son un recurso público gestionado por el Estado es válido. Pero los costos de licencia y los requisitos de permisos han hecho que la caza de subsistencia sea inaccesible para muchas de las familias que más la necesitan. Lo que en gran medida ha desaparecido es el conocimiento. Cómo desollar un venado en el campo, cómo preparar una rata almizclera, cómo derretir la grasa de una cola de castor, qué cortes secar y cuáles cocinar frescos. Este es conocimiento biológico y nutricional del más alto nivel. Fue lo que mantuvo alimentada a la familia de tu abuelo durante la Gran Depresión,
cuando el supermercado no era una opción. Quinto cambio de patrón. Las empresas de perforación hidráulica que se convirtieron en la industria dominante de perforación de pozos a mediados del siglo XX, hicieron lobby con éxito en la mayoría de los estados para exigir contratistas con licencia para cualquier nueva instalación de pozos. La razón oficial era la protección de los acuíferos y la calidad del agua. El efecto real fue la eliminación del pozo excavado a mano, una tecnología que tu abuelo y todos los abuelos antes que él utilizaron para proporcionar agua limpia a sus familias, sin pagarle a nadie. Un pozo excavado a mano correctamente revestido con piedra o ladrillo sellado para evitar la entrada de agua superficial y equipado con una bomba manual, proporciona agua limpia y confiable de acuíferos poco profundos que ninguna sequía puede agotar. La técnica requiere mucho trabajo físico, pero no es técnicamente compleja. Requiere habilidades básicas de albañilería y el conocimiento para identificar el nivel freático que en muchas regiones se puede reconocer en el paisaje si sabes dónde mirar. En un escenario sin red eléctrica, un pozo perforado con bomba eléctrica no produce nada. El pozo excavado a mano de tu abuelo con una bomba manual puede producir hasta 100 galones al día mientras tu brazo funcione. Los perforadores tradicionales que conocían este oficio casi han desaparecido por completo. El conocimiento sobrevive en registros históricos y en comunidades principalmente Amish y menonitas que nunca dejaron de usarlo. Número 4. Deshidratación solar. Antes de los deshidratadores eléctricos, antes del liofilizado, antes de los pasillos de snacks en el supermercado, tu abuela lo secaba todo. Rodajas de manzana sobre una rejilla de madera bajo el sol de septiembre. Frijoles extendidos sobre arpillera. Hierbas atadas en manojos colgadas de las vigas del granero. Carne cortada en tiras finas extendida sobre un marco de alambre, con un fuego suave debajo, para mantener alejadas a las moscas. Un deshidratador solar simple, una caja de madera con tapa de vidrio y un interior oscuro puede secar frutas y verduras en solo 2 días, usando únicamente la luz del sol. El producto seco puede almacenarse a temperatura ambiente, entre 6 meses y 1 año dependiendo del alimento. Los aros de manzana secos de tu abuela, guardados en bolsas de papel en la despensa subterránea, duraban hasta febrero. No hay ninguna regulación que prohíba secar tu propia comida. Este es probablemente el método más completamente legal de toda esta lista. Lo que sí existe es el olvido. El conocimiento sobre las temperaturas adecuadas, la importancia de escaldar los vegetales antes de secarlos y cómo detectar el endurecimiento externo que atrapa la humedad en el interior, está desapareciendo de los hogares comunes. Se aprende en una tarde, y vale todo un invierno de seguridad alimentaria. La construcción con adobe muros, hechos de una mezcla de arcilla, arena, paja y agua, se ha utilizado en el suroeste de Estados Unidos durante más de 1000 años. El pueblo construyó estructuras de varios pisos con este material que aún se mantienen en pie hoy en día. Tus bisabuelos en Nuevo México y Arizona construían con adobe como algo completamente normal. Las paredes se mantienen frescas en verano y cálidas en invierno gracias a su masa térmica. No requieren materiales industriales y cuestan casi nada. Hoy en día, los códigos de construcción en la mayoría de los condados exigen certificaciones de ingeniería estructural, valores mínimos de aislamiento térmico y listas de materiales aprobados. La construcción con adobe o cob no cumple con esos estándares de aislamiento. Funciona de otra manera basándose en la inercia térmica en lugar de la resistencia térmica. Por esa razón, está prohibida en muchos códigos de construcción residenciales. Existen excepciones para autoconstructores en algunos condados. Nuevo México, por ejemplo, tiene un código específico para adobe. Otros estados están empezando a reconocer métodos de construcción alternativos. Pero la suposición por defecto del sistema de regulación es que debes comprar materiales industriales y contratar mano de obra con licencia. Tu bisabuela recogía sus materiales de construcción directamente del suelo. La prohibición terminó en 1933, pero la destilación casera de alcohol siguió siendo, y sigue siendo, un delito federal en Estados Unidos, con sanciones de hasta $10,000 y 5 años de prisión. La regulación existe para proteger los ingresos fiscales federales. No tiene nada que ver con la seguridad. Tu abuelo fermentaba sidra de manzana hasta convertirla en sidra alcohólica que se conservaba durante el invierno.
Probablemente conocía a alguien que tenía un pequeño alambique. El conocimiento de la fermentación, que es completamente legal, es la base de la conservación de alimentos. Chucrut, kimchi, masa madre, vinagre, queso, yogur, kefir, cerveza, vino y hidromiel son todos alimentos fermentados que tu abuela preparaba de forma habitual. No requieren equipos especiales. Son algunos de los alimentos conservados más nutritivos jamás desarrollados. La elaboración casera de cerveza y vino es legal a nivel federal y en la mayoría de los estados. La destilación casera no lo es. Pero el conocimiento de la fermentación que sustenta todo esto, la comprensión de las levaduras silvestres, las culturas bacterianas y la transformación de alimentos crudos en alimentos conservados, es un conocimiento que pertenece a tu familia y a todas las familias que existieron antes que la tuya. Número 1. Independencia energética total. Esto no es un solo truco, es una filosofía, y es la que conecta todo lo demás en esta lista. La granja de tu bisabuelo funcionaba con luz solar, madera, agua y trabajo animal. Él producía su propio combustible, su propia comida, su propia medicina y sus propios materiales de construcción. No era pobre, era soberano. No le debía nada a una compañía de servicios públicos porque esas compañías aún no existían. No le debía nada a una empresa de semillas porque Monsanto aún no existía. No le debía nada a una cadena de supermercados porque no había ninguna en un radio de 40 millas. Toda la infraestructura de la dependencia moderna, la red eléctrica, el sistema de agua municipal, la cadena de suministro de alimentos, la industria farmacéutica fue construida en tiempos recientes y nos fue vendida como progreso, y lo es en muchos aspectos. Pero tu abuelo sabía algo que la generación siguiente olvidó. Quien no produce nada depende completamente de quien produce todo. Cada elemento de esta lista es una pieza de esa soberanía. El agua de lluvia y los pozos te dan independencia hídrica. El ahumadero y la despensa subterránea te dan seguridad alimentaria. El inodoro de compostaje y el sistema de agua gris cierran tu ciclo de residuos. El gasificador de madera y los paneles solares reducen tu dependencia energética. El guardado de semillas, las gallinas, el huerto y el conocimiento de recolección te dan una fuente de alimento que ninguna crisis logística puede afectar. Nada de esto es fantasía. Nada de esto es paranoia de supervivencia. Es la forma en que los seres humanos vivieron en esta tierra durante toda la historia de Estados Unidos, hasta hace apenas 60 años. Tus abuelos sabían todo esto. Nosotros lo olvidamos en una sola generación porque olvidar fue rentable para alguien más. Aquí está tu desafío. Elige uno, solo uno. Recolecta agua de lluvia esta semana si llueve donde vives. Planta una fila de semillas de polinización abierta. Encuentra a un vecino que tenga abejas y pregúntale cómo empezó. Compra una olla a presión de segunda mano y aprende a usarla. Dime en los comentarios cuál vas a probar primero. Y dime si tus abuelos hacían alguna de estas cosas. Porque te aseguro que alguien en tu árbol familiar conocía cada uno de estos métodos. Ese conocimiento no murió, solo se quedó en silencio. Y ya es hora de volver a escucharlo.